disfrutando de lo que ha sido realmente una mañana llena de muchas emociones, por los participantes, por sus preguntas y porque hemos logrado no solamente aglutinarlos a ustedes, sino hacer una grabación que será diferida y como de costumbre, el doctor Pablo Crespo, que se ha hecho cargo de esa transmisión, que en este caso va a ser retransmitida, pues les va a permitir a tantos otros y otras que querían estar aquí presentes en la mañana de hoy y por distintas razones no pudieron estar. Y vamos entonces a darles una visión general de lo que vamos a estar ofreciendo en esta segunda parte en que finalizaremos el evento y trabajaremos con cuentos, leyendas y folclore. En primer lugar, les voy a dar unas referencias de cada uno de los ponentes, de manera que ustedes puedan tener una visión de cada uno de ellos previo a lo que va a ser su conferencia, y según yo lo voy nombrando, pues se van acomodando en el espacio que tenemos reservado al frente. En primer lugar, Coralis Cruz Mejías. Coralis Cruz es natural del pueblo de Juana Díaz, pero ha vivido en el oeste durante los últimos 10 años. Graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde se interesó por investigar sobre la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico, asunto que trabajó en su tesis de maestría, publicada en el 2019 en el texto En pie de lucha, nuevas investigaciones históricas en Puerto Rico. Durante los últimos 5 años, Coralis ha publicado más de 20 investigaciones periodísticas para el medio digital internacional Global Press Journal. Actualmente es candidata doctoral del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde espera obtener su grado bajo la mentoría del doctor Carlos I. Hernández. Tengo que añadir que fue también parte de mis estudiantes en el programa de Historia en el recinto universitario de Mayagüez de la UPR, y pues estamos muy orgullosos porque en el día de hoy pues tenemos a Kevin Vázquez, que también es egresado de nuestro programa, a Kevin Rupizar, del que les voy a hablar en adelante también de sus datos biográficos generales, y los llena de orgullo pues saber que estos jóvenes pues hoy día están presentando, porque ya no son tan jóvenes, ya están evolucionando a otro nivel como historiadores. Y precisamente de esos que están más evolucionados en el tiempo, pues tenemos que hablar de don Ramón Vázquez Rodríguez. Don Ramón Vázquez, como saben ustedes, estamos aquí en la farmacia, que es un museo, el museo conocido como La Botica. Pues don Ramón no solamente alimenta ese conocimiento personal que es autodidacta, sino que lo comparte con todo el que visita a San Germán. Así que tenemos en don Ramón una persona que desde pequeño nos dice él que ha sido interesado por los temas de historia, que esta ha sido su pasión. Y pues de eso pues no nos cabe duda, nada más que ponerle cualquier tema sangermeño y tenemos en don Ramón que es esa persona que algo tiene que decir. Así que él ha hecho muchas investigaciones por su cuenta y principalmente tiene un dominio en esto de lo que son las leyendas en San Germán, que se las conoce y le interesa también, las que no conocen, pues seguir averiguando. Así que otro de los últimos trabajos que está haciendo es su pasión muy particular. En este caso, ver los barrios de San Germán, cómo es que han evolucionado y por qué se han llamado como se han llamado desde su inicio. Así que esa es una investigación que tiene ahora mismo en progreso. Y en la tarde pues ya lo escucharemos próximamente, porque va a hablar de cuentos y leyendas de San Germán. Y tenemos en Kevin Rupiza Rodríguez, otro de esos ejemplares de estudiante en el sentido de la palabra, como dije, de los otros dos que nos acompañan,
que se ha destacado precisamente en no solamente culminar su bachillerato, sino seguir haciendo estudios, que ahora mismo se encuentra ya terminado con su programa de maestría, pero en su bachillerato trabajó el tema de la colina sagrada, la Virgen de Montserrat de Hormigueros y la formación nacional puertorriqueña. Esa fue su tesina. En el programa doctoral, donde hizo su maestría, sus especialidades son Puerto Rico y Latinoamérica colonial, siglo XVI al XIX, en particular temas de la Iglesia Católica en Puerto Rico e Hispanoamérica. La conquista española, nacionalismo puertorriqueño, conventos, monasterios y órdenes religiosas. Vamos a ver que ha tenido la oportunidad de exponer en programas radiales, en secciones de noticias, en periódicos y televisión y en podcast, que este es uno de los modos en que la juventud y los que no son tan jóvenes también están también convirtiéndose a la búsqueda de conocimiento y a la devoción, en el caso de Kevin, por la Virgen de la Monserrate. Ese es otro de sus temas, donde ha expuesto sobre la iglesia, sobre el nacionalismo puertorriqueño, y también es autor del blog en línea Ciudad e Isla, Puerto Rico y América Latina del 16 al 20. Ahora está en el proceso de culminar tesis de maestría luego de una interrupción post-COVID, y está dirigido por, perdón, ¿esto pasó ya? Sí, oh, Dios mío. ¿Saben qué estoy leyendo? La última versión de mi seguimiento a Kevin, pero tenemos el update, que es saber que ya Kevin es no solamente estudiante, que todos seguimos siendo estudiantes en este aspecto de la historia, pero ya graduado de su maestría en Río Piedras, y a mucho orgullo, porque lo que sabemos de esa maestría también es que fue una tesis sobresaliente por demás y de primer orden. Así que nos llena de orgullo tenerlo también esta tarde con nosotros. Presentados estos ponentes, tenemos que hacer nuevamente la presentación de uno de los miembros del panel de esta mañana, que se encuentra todavía con nosotros aquí, pero que para los que no estaban en la mañana, pues damos sus datos precisamente para confirmación, que el doctor Carlos Hernández obtuvo el grado de doctor en Filosofía y Letras con concentración en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 2005. Culminó una maestría en Literatura Puertorriqueña y del Caribe en el 2017 y obtuvo un segundo doctorado en Literatura Puertorriqueña y del Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Actualmente catedrático en el programa de Historia del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ha sido senador académico de la facultad. Es el coordinador actual del programa de Historia, tanto para nosotros en Mayagüez como lo ha sido en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Como historiador, sus intereses son la historia oral, como escucharon esta mañana con el tema de la historia militar, y ahora vamos a ver en otro sesgo, que es el de un trabajo de investigación, pero que tiene otros matices. Y pues no le puedo adelantar mucho, porque de eso les hablará él cuando le toque. Y resumimos, entre otras cosas, que una de las más recientes es que fue nombrado como el historiador oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que entre este colega tenemos a varios colegas en uno, porque ha sido escritor, editor, comentarista, director de tesis, presentador, organización de tantos paneles y discusiones como esta, donde realmente pues hemos disfrutado de muchos encuentros de investigación con él. Así que ya para comenzar, no quiero más preámbulos, vamos a dar inicio, que vayan pasando a la mesa. En primer lugar, Coralis Cruz Mejías, con el título Movimiento Teosofista en el Oeste. Adelante, Coralis.
Pégalo en el micrófono, pégalo en el micrófono. Sí, ¿me escuchan mejor ahora? Ahora. Vamos a adecuarlo a mi estatura. Ahora sí. Pégalo cerca. Para que ya no tenga que hacer así. Ahí. Lo movimos ahorita. Bueno, pues como bien menciona la doctora Carolina Lugo, Vega Lugo, pues voy a estar hablándoles un poquito de lo que es mi investigación doctoral, que tiene que ver con el desarrollo de la Sociedad Teosófica en Puerto Rico. Pero siempre me gusta empezar compartiéndoles cómo surgió el interés de este tema, sobre todo porque, ¿verdad? Muchas personas cuando les propuse investigar sobre la teosofía en Puerto Rico me decían, ¿qué es eso? ¿Y por qué tú estás estudiando eso? Bueno, cuento largo corto, yo quería estudiar educación y estaba buscando métodos alternativos de educación y encontré lo que se conoce como antroposofía. Así que emprendí el estudio antroposófico, me fui a México y en mi segundo curso me di cuenta que no entendía nada de lo que estaba pasando allí, que eran estas filosofías de las que me estaban hablando y cómo era que yo iba a educar a un niño, una niña, tomando en consideración su desarrollo evolutivo, su desarrollo del alma y su estado anímico. Y así fue como decidí entonces venir acá y comenzar a preguntar cómo es que llegó la antroposofía a Puerto Rico. Resulta que a través de la antroposofía descubrí que en Puerto Rico hay un movimiento que se fundó en el 1906 y que todavía están activos. La organización se encuentra en Miramar y pues allí tienen todavía su sede, que fue inaugurada en el 1925. Ahora bien, el concepto de teosofía es súper amplio y tratar de delimitarlo para esta investigación ha sido un reto porque la teosofía en su sentido, en su significado, si lo buscamos, pues significa sabiduría de Dios. Pero ¿cómo reducimos eso para un estudio histórico? Bueno, para eso pues hay una corriente de estudios que se llama la corriente de estudios esotéricos, parte de la historia cultural, que se ha dedicado a delimitar lo que es la corriente del pensamiento teosófico. Y lo que ha hecho esta escuela de pensamiento es que ha dividido en dos partes lo que es la teosofía. Una primera parte que es la teosofía clásica, que está alimentada de filosofía cristiana principalmente, fundamentadas en el cristianismo, pero que están altamente influenciadas por el renacimiento alemán. Así que de ahí viene esta parte de la teosofía clásica. Sin embargo, la parte que nos interesa a nosotros es la segunda etapa, que es el desarrollo de la sociedad teosófica propiamente, ya en su estado moderno. Cuando miramos lo que es la teosofía desde mi análisis, pues es un movimiento que en el contexto del liberalismo buscó conciliar toda religión, toda sabiduría religiosa en el contexto, ¿verdad?, científico occidental del siglo XIX y XX. Y casi también olvido que, y es sumamente importante decir que este periodo en el cual se desarrolla la sociedad teosófica es un periodo óptimo, fue un periodo óptimo para la invención de las tradiciones, así que hay también historiadores que plantean que este desarrollo ha sido una invención del siglo XIX y XX en su contexto moderno. Pero la realidad es que la sociedad teosófica fue constituida en Nueva York en el año 1875 por 16 personas que realmente conocían o venían del ambiente espiritualista, conocían del espiritismo y querían conocer cómo evocar seres elementales. Así fue como surgió esta organización y entre esos miembros pues se encontraban otros conocedores, otras personas estudiosas que estudiaban el budismo, el hinduismo y la egiptología. Esta experiencia pues les colmó de un vocabulario sumamente amplio de Asia, porque no debemos olvidar que estamos también en el momento del renacimiento oriental, pues todas las investigaciones y todo
los hallazgos arqueológicos que se estaban dando con la entrada de los ingleses también al continente asiático, pues empieza también a alimentar esta visión occidental de progreso durante este periodo. Elena Petrovna Blavatsky, que fue la fundadora, y sus colaboradores decían que estaban guiados por revelaciones de maestros espirituales que les dictaban las enseñanzas compartidas. Así que ya tuvo un periodo de revelaciones en las cuales publicó 2 libros sumamente importantes para su movimiento, que es La Doctrina Secreta y Sissin Velos, y ahí es donde empiezan a plantear los fundamentos de esta organización. La difusión de este imaginario pues quedó en la institución como una organización fraternal, intelectual e iniciática, y así ahora se presentan, dedicada al estudio comparado de las religiones, filosofía y ciencia, con el propósito de investigar la verdad. En el sentido histórico, investigar la verdad era algo que se estaba dando entre 1800 y 1850. ¿Por qué? Porque lo que se estaba tratando de entender era cómo explicamos el pensamiento, la sabiduría sagrada, cómo lo explicamos en un sentido lógico. Y esto era lo que estaba tratando de explicar esta organización, que se fundamenta en 3 principios. La inmanencia de Dios, es decir, que Dios está impregnado en todo, desde el átomo hasta el arcángel, y en base a eso desarrollaron una estructura jerárquica, y de ahí viene este concepto de la hermandad, de la gran hermandad blanca, que veremos en los textos de aquí, que se invocará en muchas de las revistas locales. En segundo lugar, pues, que hay un tronco originario, una filosofía perenne, un tronco originario de todas las religiones, y que para llegar a ella se obtiene a través de la fraternidad, a través del estudio filosófico intelectual de lo que es el espíritu, algo que los espiritistas, según la Sociedad Teosófica, no estaban haciendo, y es lo que lleva a que muchos espiritistas salgan de este movimiento y vayan entonces a formar lo que es la Sociedad Teosófica. Y por último es el ciclo de la encarnación, que ¿verdad? Ya habla de la ley del karma, donde prestan particular atención a lo que es la evolución del alma, de que no existe la muerte y que lo que cambia es el estado de conciencia. Así que la Sociedad Teosófica plantea, ante eso, pues que investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes del hombre conducirían a un conocimiento. Este movimiento tuvo, por supuesto, muchas críticas, entre ellas René Guénon, que decía que en la universalidad, en lo que ellos estaban buscando, su propuesta de que todo es uno, pues radica también cierta vaguedad y cierta superficialidad, que nunca se puede profundizar realmente en lo que es un principio religioso. Así que, para resumir la filosofía o el pensamiento teosófico, Eugenio Astor dice que la teosofía es el principio que sirve al hombre divino por su naturaleza, que puede conocer a la divinidad, que puede conocer desde el átomo hasta el arcángel la inmanencia de Dios y la solidaridad del hombre, que constituyan las verdades básicas de una verdadera teosofía. Del 75 al 1889, Puerto Rico, o al menos esta área de nuestra región, no conoce este movimiento. Sin embargo, es después del 89, cuando se funda en España, que comienzan las traducciones de los textos al español. Y así es como, ¿verdad? Como entonces comienza a llegar esa literatura a Hispanoamérica. Cuando muere su fundadora, ocurre una crisis de sucesión, y ese es el momento en el que Puerto Rico conoce el movimiento teosófico, sobre todo bajo una nueva propuesta que ya buscaba mover su visión oriental y proponer una filosofía más alineada al cristianismo occidental, que incluyó la idea de que en el cuerpo de un niño que habían adoptado en la India encarnaría a Cristo. Y en Puerto Rico hubo un movimiento
que no solo abogó por eso, sino que Jiddu Krishnamurti llegó a Puerto Rico y utilizó el escenario de la Universidad de Puerto Rico para hablar sobre su filosofía. Y de hecho, un dato interesante es que para que la filosofía se desarrollara en Puerto Rico, ¿verdad?, llegó a través de Cuba. Pero en Cuba, este movimiento que había surgido en Estados Unidos había estado fragmentado, y allí llegó una de esas vertientes, se instaló, y no solo se instaló allí, sino que además fundó 3 escuelas con el auspicio de Emilio Bacardí. Emilio Bacardí auspició estas escuelas hasta el 1913. Hasta el 1913, que por un incendio una de ellas fue consumida y se retiran nuevamente a una comunidad en Poilama, donde incluso el presidente McKinley apoyó este proyecto. Theodore Roosevelt también estuvo allí y pasaban sus domingos en estas comunidades retiradas. Ahora bien, ¿cómo es que llega la teosofía a Puerto Rico? Pues un pequeño grupo de comerciantes e hijos de extranjeros radicados en Ponce adoptaron esta propuesta e introdujeron lo que era la filosofía. Estos fueron Esteban Canévaro y Justo Rivera Esprí, que luego de haber pertenecido a la Sociedad Teosófica en Cuba en 1905 decidieron formar el primer grupo de estudio. Además, para poder acceder a ello, comenzaron entonces a estudiar la filosofía del Vedanta, prácticas del yoga, que básicamente se veían unidos por la naturaleza, y también traen otra literatura relacionada al Raja Yoga y otras prácticas del budismo y del hinduismo. Canévaro y Rivera Esprí también estuvieron acompañados, ¿verdad?, de otros miembros, entre ellos Teodoro Moscoso, y se habla también de Eugenio Astor como los 2 primeros miembros registrados en el informe de la Sociedad Teosófica de 1907. La logia, después, ¿verdad?, de haberse formado un grupo de estudio, esta logia quedó constituida el 31 de diciembre de 1906. Pues no debe extrañar que fueran estas personas quienes trajeran estas aproximaciones intelectuales, pues coexistieron con el inicio también de los estudios comparados de las religiones en Europa, que levantó esa perspectiva de la India como una cultura que precede la evolución humana y donde fue conservada una sabiduría iluminista para el resto de la humanidad. Tampoco debe sorprender que haya sido en Ponce, porque en Ponce había, ¿verdad?, desde el 70 al 90 hubo un gran avance, un florecimiento de la industria cafetalera que trajo migraciones a esa zona, y había un ímpetu progresista y un ímpetu hacia todo lo que fuera el libre pensamiento. De modo que, intentando rastrear esa pequeña sociabilidad teosófica en Ponce, comenzamos a ver que los allegados pues era una clase comerciante y política de esta ciudad. En primer lugar, Esteban Carlos Canévaro Delfín, que fue un comerciante de Santa Isabel. Había migrado con su familia. Su madre era hija de genoveses y su padre era de nacionalidad italiana. Se establecieron en Santa Isabel como agricultores y familia de ganaderos desde el 1846, según aparece censado en el 1910. Además, se dedicó en Ponce a tener como tenedor de libros y dueño de un almacén de madera. Su acta de función, que fecha en 1942, indica que hasta ese día él laboró como un comerciante en el bazar Atocha. Su colega, Justo Rivera, fue hijo de otro comerciante, Ramón Rivera Alvarado, y Julius Luis Robert, ambos nacidos en Juana Díaz, y su hermano había ocupado el puesto de alcalde en Ponce en el año entre 1912 y 1916. Por su parte, Eugenio Astor, que convivió en la misma ciudad, se había casado con Cecilia Arce Capó y allí pues se estableció, y de hecho laboró como secretario del Registro Civil del municipio de Ponce entre 1909 y 1911, bajo la incumbencia de Simón Moret. Las palabras de Astor resumen
la acogida o cómo fueron esos primeros encuentros. Él dice que un grupo de amigos entusiastas nos reunimos en torno al doctor Rivera agitando la ardiente bandera del más alto ideal que pueda acariciar la mente humana. A él se unieron otros entusiastas, como había mencionado, Teodoro Moscoso, Luis Porrata Doria, quien fue delegado del Partido Autonomista y alcalde de Ponce, Sarah Harman, Juan Harman y una mujer francesa conocida como la viuda de Florian. Este grupo se reunía en Ponce los sábados de 8:30 a 10 de la noche en la calle Sol número 30. Cuando comenzamos a buscar quién eran las personas que vivían en este lugar, pues resulta que era una familia española francesa, la señora Agustina Costa de Sapia, junto a su hijo y también junto a sus dos hijas y esposo, de apellido Zapatí Verges. Lo que establece que algunos de ellos estuvieron vinculados a este círculo de estudios. Por su parte, un vecino de esta residencia y primer centro del puente teosófico fue el masón de Obediencia Española y alcalde de Ponce, Simón Morel, que vivía justamente en la calle Sol número 29. En la misma calle Sol también aparece registrado otro fundador de Ananda, que fue Justo Rivera Espiri, de 39 años, vivía en la casa número 2 con su joven esposa y sus dos sirvientas. La red de allegados a la Teosofía de Ponce queda atendida entonces entre este grupo de amigos del centro urbano, que estaban vinculados por ese altruismo, por esa esperanza y por ese concepto de progreso que también se integró en esa comunidad. Con la instalación de la primera logia teosófica en diciembre de 1906, un núcleo de personas vinculadas entre sí optó por esta alternativa espiritual que a fin de cuentas estaban vinculados por el santo progreso, como bien sintetiza Cancel Miranda, para comprender mejor ese fenómeno de cambio acelerado que se está dando en las sociedades occidentales. Recordemos que las salas de las prácticas espiritualistas, el espiritismo, la masonería habían sido núcleos donde Blavatsky había estado y donde articuló esa propuesta de la teosofía moderna y de la cual esperó atraer a un sector que consideró retrasado en su gestión evolutiva. Para Blavatsky, lo que estaba pasando con el desarrollo del espiritismo era un atraso, porque para ella la comunicación con los espíritus era algo posible, era algo que se daba, pero significaba atrasar el proceso de evolución de esos espíritus que venían a comunicarse. Y veía también además a los espíritus como el cascaroncito del huevo, como algo muy superficial. Así que cuando surge la sociedad teosófica, su nicho o su búsqueda era atraer a los espiritistas. ¿Y qué decía uno de sus fundadores? Decía, el movimiento teosófico debió haber arrastrado a los espiritualistas y a los espiritistas, de cuyas filas debió haberse reclutado el mayor número. Por tal como ha acontecido, son muy pocos los que pueden ser atraídos a través del logo que separa a la mayoría de una labor más elevada. Y así fue como entonces la sociedad teosófica también creó un discurso de superioridad sobre lo que estaba pasando con los movimientos espiritistas en ese momento. Por lo cual el mensaje que llegó a la isla era una evolución discursiva que encontró grandes retos en Puerto Rico, porque para estudiar la teosofía se necesitaba primero una autoconcepción del individuo, reconocerse como un ser humano en todas sus capacidades. En segundo lugar, se necesitaba una alta estima y educación para poder tratar de leer el Bhagavad Gita o la clave teosófica, que son libros sumamente complicados y sumamente alejados de nuestra concepción cultural, además. Así que desde esa perspectiva, pues los espiritistas quedaron para ellos como supeditados a la ignorancia, como describió el propio Olcott, uno de sus fundadores, esos pobres medium, mártires de la curiosidad y del egoísmo humano. Una explicación que quedó impresa también en un folleto publicado en Puerto Rico, la sección puertorriqueña de la Sociedad Teosófica,
en el 1925. Entonces, como les expliqué, pues Blavatsky admite la existencia de la comunicación de los muertos con los vivos, pero rechaza que se traigan nuevamente a la tierra. Respecto a la corriente masónica, los teósofos consignaban que la filosofía que la teosofía estudia y discute a clara luz es la misma que yace medio oculta bajo la alegoría, el ritual y las ceremonias de la masonería, pero sus símbolos les parecían superficiales y consideraban sus grados como una representación dramática del progreso humano. Obviamente esto se da en un contexto de lucha entre ambos movimientos, pero en el inicio, cuando la Sociedad Teosófica se funda en Nueva York, habían considerado fundarse como una sociedad masónica. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza a ver cómo atraer la atención y crean o ejecutan la primera cremación en América para demostrar sus capacidades de que se podía elevar el alma, y crean también todo un rito órfico por las calles de Nueva York, la calle Irving 46, en el cual llevan el féretro, comparsas, y iban cargados de elementos que en ese momento consideraban simbólicos. Los ejercicios de comparar una corriente a otra fue un requisito porque se hacía para llegar a miembros a la nueva propuesta. Desde el punto de vista teosófico, como les mencioné, pues estos movimientos, el espiritismo se veía como un atraso, la masonería como algo similar, pero en Puerto Rico la Gran Logia Soberana fue un pilar para la gestión teosófica en la isla. No hubiese movimiento teosófico sin el apoyo que le dieron los masones al movimiento teosófico. La influencia extranjera en las mentalidades de este primer círculo fundacional fue avanzado y sin duda fue un factor que aportó al entendimiento de esos primeros principios teosóficos, al tiempo que les develó un reto de integrar esta forma de pensamiento al movimiento popular en la isla. En primer lugar, porque la Iglesia Católica estaba consagrando nuevas estrategias misioneras para reevangelizar, porque los remanentes del catolicismo popular satisfacían las necesidades de la población, que en su mayoría era rural, y porque las misiones evangélicas lograron penetrar en los sectores populares, en palabras de Silva Gotay, por su sencillez que penetró a los pobres y por su afinidad con la modernidad que llegó entonces a sectores de clase media como maestros y funcionarios de gobierno. Todo esto enmarcó un escenario de escasas posibilidades para el crecimiento de la sociedad teosófica. Como sugiere, mi hipótesis, el movimiento teosófico le restó mirarse dentro de su propia sociabilidad, por lo cual transitar de un espacio a otro, o sea, de un movimiento esotérico a otro, fue algo común y le supuso, por supuesto, un reto para la madurez al movimiento en Puerto Rico. Algunos miembros teósofos cruzaron del espiritismo a la masonería, como fue el caso de José Federico Legrand, que se adjudica conocer esta corriente mucho antes de que la Sociedad Teosófica se fundara aquí en Puerto Rico, a través de la literatura de Kardec, que le dio esas bases filosóficas para introducirse en el campo teosófico. Esta es sin duda la razón que explica él, le hizo más fácil entender de lo que se trataba esta filosofía. Otro espiritista que cruzó de un lugar a otro fue el abogado y líder magisterial Francisco Vicenti Polanco, quien fue miembro fundador de la Federación de Espiritistas en 1903, pero en el 1912 decide entonces entrar a lo que es la organización de la Sociedad Teosófica. Y por último, otro miembro muy importante y que a ella se le debe también en parte el desarrollo del movimiento teosófico en el oeste fue Olivia Paoli de Bracci, porque Olivia Paoli de Bracci se muda a Aguadilla en el 1912 y allí comienza ella a promover lo que es la teosofía. Según el análisis de Gerardo Hernández Aponte, una de las mayores preocupaciones de los líderes de la Federación de Espiritistas era
lo que pasaba en todo el mundo, que veían que el espiritismo no se estaba practicando de la manera adecuada y que eran prácticas absurdas. Así fue como muchos de estos miembros espiritistas llegan entonces a fundar diferentes logias a través de Puerto Rico. Voy a pasar brevemente a lo que fue la logia de mayor, digamos, relevancia en el oeste, que fue Aguadilla. Porque Aguadilla, y lo voy a resumir acá, en Aguadilla se funda primero en el 1918, aparece registrada la primera logia en el oeste, pero esta fue la más importante. Allí se funda la tercera revista teosófica de Puerto Rico, la revista Dharma, y esta revista logra llegar hasta Isabela y hasta Moca. Cuando en el 1925 la Sociedad Teosófica logra independizarse y crear su propia sede, es la población de Aguadilla mayor que cualquier otra logia en el resto de la isla, y es entonces cuando deciden mantener vivo el movimiento a pesar de que está atravesando una de las crisis más grandes que enfrentó, que fue precisamente el retiro de Jiddu Krishnamurti de recibir a Cristo en su cuerpo. Y Jiddu Krishnamurti se retira, crea una nueva filosofía que no solo hizo romper el movimiento teosófico, sino que además creó un gran movimiento en Puerto Rico. Desde Puerto Rico se publicó literatura para Jiddu Krishnamurti, se prestaron programas radiales para hablar sobre la filosofía de Jiddu Krishnamurti, y hasta la década de los 80 la Universidad de Puerto Rico también un colectivo de profesores que se dedicó a la promoción de su filosofía. Bueno, el tiempo no me da para más, me hubiese gustado compartirles mucho más, pero más adelante podemos seguir conversando. Bueno, sin más, como ya les di sus datos biográficos, tenemos ahora con la historia de la ermita de la Monserrate a Kevin Rupizá Rodríguez. Adelante, Kevin. Vamos a trabajar en la tarde, como hicimos en la mañana, vamos a tener corridas las conferencias, de manera que en lugar de recesar después de las 2:30, seguimos con la próxima conferencia y entonces usamos la parte final para las preguntas a los ponentes. Y de esa manera, pues, ahí recuperamos entonces el tiempo nuevamente. Bueno, pues dejo con ustedes a Kevin Rupizá. No. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Como dijo la doctora Ramonita Vega, mi nombre es Kevin Rupizá Rodríguez y estaré hablando sobre la historia del santuario y de
la devoción a la Virgen de la Monserrate en Hormigueros, que hasta 1874, ¿verdad?, fue un poblado perteneciente al partido de San Germán, y precisamente este año celebramos el sesquicentenario de su fundación como municipio. La Virgen de Monserrate, su devoción, el santuario de Hormigueros, al pertenecer al partido de San Germán por prácticamente 3 siglos, 2 siglos y medio, está muy vinculado a la histórica villa de San Germán, y prácticamente es la devoción mariana principal del antiguo partido de San Germán y por ende de toda la zona occidental de Puerto Rico. ¿Cuáles son los orígenes, ¿no?, de esta tradición? De acuerdo a la tradición oral y alguna documentación que se ha podido encontrar, en algún momento entre 1560 y 1640, ponemos, ¿verdad?, desde el historiador profesor Mario Cancel y varios expertos, ¿verdad?, y me incluyo, ponemos estas fechas como un intervalo de tiempo en el que pudo haber ocurrido, ¿verdad?, la alegada aparición de la Virgen María en el actual territorio de Hormigueros. 1560 fue el año que arrojó una prueba, ¿verdad?, hecha a un enterramiento en la actual colina donde se levanta el santuario. Y 1640 porque fue la década en que Diego de Torres Vargas, el cronista y canónigo de la Catedral de San Juan, describió el primer milagro, y también fue la década donde se celebró el Sínodo Diocesano de Puerto Rico en San Juan, y uno de los firmantes pues fue don Gerardo González, que era mayordomo del santuario y quien confió, ¿verdad?, a Torres Vargas que su hija pues se había perdido y había sido hallada en el monte. Así que teniendo esos 2 años como intervalo, en algún momento entre esos años pudo haber ocurrido el milagro de Hormigueros. El primer milagro que la tradición adjudica a la Virgen de Monserrate es el famoso milagro del toro, ¿no? Está don Giraldo González, un estanciero, ¿verdad?, un propietario en la zona de San Germán, y aquí podemos, ¿verdad?, pensar las tantas veces que San Germán se mudó en el siglo XVI, primero desde Guánica hasta Añasco, luego hacia el área de Aguada, luego hacia Guayanilla y finalmente acá las Lomas de Santa Marta. Existe la hipótesis, ¿no?, de que muchos de estos pobladores de la villa, pues para no seguir, ¿verdad?, como dice la historiografía, sobre todo, ¿verdad?, Picó, para no seguir peregrinando con San Germán, pues decidían establecerse en lugares, ¿verdad?, dentro del territorio, pero donde pudieran pues mantener una vida, quizá de una agricultura, una ganadería de subsistencia. Giraldo González, dice la tradición, estaba por las lomas que actualmente ocupan el pueblo de Hormigueros, y se le apareció un toro feroz que lo iba a atacar. Y cuando él se encuentra con el toro, invoca a la Virgen, a la patrona de Cataluña en España, la Virgen de Monserrate, diciendo: favorécenos, Divina Señora de Monserrate. En ese momento se dice que el toro cayó de rodillas, con el rostro o el hocico al piso, y cuando miró hacia arriba encontró a la Virgen con el niño en brazos, señalando al toro para que se arrodillase. Este milagro consta documentalmente
en un testimonio de 1699, o sea que ya estaríamos hablando prácticamente de un siglo, más o menos un siglo después, cuando su nieto y entonces mayordomo de la ermita, don Francisco García Pagán, testifica, ¿verdad?, que su abuelo había sido el preceptor de este milagro. El segundo milagro que se adjudica a la Virgen de Monserrate es el mencionado, ¿verdad?, de la niña perdida y hallada. ¿Verdad?, tanto la figura de Giraldo González como, ¿verdad?, su ocupación, su puesto dentro de la sociedad en aquel momento sangermeña, pues aún sigue en debate. Es una figura que tiene que investigarse más, hay que buscar, ¿verdad?, dónde están esas fuentes históricas que nos permitan, ¿verdad?, de existir, que nos permitan descubrir un poco más y dilucidar sobre la figura. Pero podría ser una sola persona, podrían ser dos que estén relacionados. Pues otro Giraldo González, ya sea el primero del primer milagro o sea el segundo, recibe el milagro de que su hija estaba perdida en el mismo monte, ¿verdad?, donde se encuentra el santuario, y él pide a la Virgen, ¿verdad?, que le haga el milagro de que la niña aparezca. Al cabo de más o menos 15 días, la niña aparece sana, salva y limpia. Aquí entonces entra el folclore del historiador pionero Cayetano Politoste, que, ¿verdad?, pone a la niña diciendo que una señora prieta como el café la alimentó y la protegió. Esto no está en el testimonio de Giraldo González a don Diego de Torres Vargas, pero le añade un toque legendario, folclórico y hasta romántico, bonito a los famosos milagros de Hormigueros. Siendo estos dos los milagros principales, la devoción se propagó rápidamente a través del siglo XVII. Ya como mencioné anteriormente, en el 1645 ocurre el sínodo diocesano, donde firma Giraldo González como mayordomo y capellán de la ermita de Monserrate, y por ende parte ¿verdad?, vamos a decir, del clero de lo que era la parroquia de San Germán, que en este momento había dos parroquias principales, San Germán y la catedral. Y en el 1647, que es donde don Diego de Torres Vargas escribe su famosa descripción y incluye el milagro de Hormiguero, muy probablemente oído por la propia boca de Giraldo González. Ya en 1720 ocurre, ¿verdad?, otra serie de acontecimientos. Un año antes había llegado a Puerto Rico don Fray Fernando de Valdivia y Mendoza. Era un fraile agustino, profesor de la Universidad de Osuna en Sevilla. Era miembro de la Santa Inquisición de Sevilla, censor de libros, y también historiador, que escribió un libro sobre San Arcadio, el patrono de Osuna. Y es nombrado obispo de Puerto Rico por entonces rey Felipe V, y para 1719 llega a la isla. Un año después, mientras realizaba la tan conocida y obligatoria visita pastoral por la isla, llega a Hormigueros, y es allí donde declara la ermita de Hormigueros como santuario. Esto es sumamente importante porque, teniendo en cuenta que es un obispo que fue censor de libros, miembro de la Inquisición, profesor universitario, muchas veces, y la profesora Ocasio que se encuentra aquí, podría hablar con más detalle de eso, se ve la Inquisición solamente como la parte perseguidora, la parte que tortura, y realmente la Inquisición tuvo un rol mucho más importante en el sentido de asegurar, por ejemplo, que las devociones que se daban, ¿verdad?, en los ámbitos hispánicos, ¿verdad?, porque en este caso nos ceñimos, ¿verdad?, a la Inquisición española,
que esas devociones pues fueran lo más, ¿verdad?, apegadas a la doctrina de la iglesia, que no es muy lejano de lo que hace hoy la congregación o el dicasterio de la doctrina de la fe en el Vaticano, que es asegurar que esas alegadas apariciones y devociones tengan pues fundamento en la fe católica y en los dogmas de fe. Y, ¿verdad?, en un tiempo donde se daba, ¿verdad?, que no cualquiera fuera a decir se me apareció la Virgen y me dijo este mensaje y fuera a crear una controversia, pues por esa razón es sumamente importante la declaración del obispo Valdivia, con un hombre que ha sido inquisidor, censor de libros, profesor universitario, en este momento obispo y por tanto autoridad eclesiástica, reconoce en la devoción a la Virgen de la Monserrate una auténtica, una que va de acorde a la doctrina de la iglesia en ese entonces, que va que de cierta manera, ¿no?, es fundamental para la espiritualidad y la devoción popular en la isla. En 1721, un año después, se da un famoso milagro que le llaman de la balandra, que es de dos militares que andaban en una balandra, que es un tipo de embarcación, por las salinas de Guánica, y los coge una tormenta. Y cuando les cogió esa tormenta, aparentemente, ¿verdad?, exclamaron las mismas palabras de Giraldo González: "Favorécenos, Divina Señora de Montserrat". Y que en ese entonces el mar se puso plano, ¿no?, que paró la tormenta y la balandra pudo llegar a puerto seguro. Según el historiador Ángel López Cantos, incluso el gobernador Francisco Daniel Granados vino al santuario de Hormigueros acompañándolo, pero ahí también eso se necesitaría otra ponencia, porque Francisco Daniel Granados no solamente venía por devoción, venía a buscar también quién estaba por ahí contrabandeando para poder procesarlo. Pero en un acto significativo el gobernador fue y peregrinó con estos miembros del ejército. Y también en esa década el obispo Valdivia, al declarar a la ermita de Hormigueros como el santuario, ordena que se construya en mampostería y piedra. ¿De qué estaba construida antes? Probablemente de madera, de adobe o de otros materiales pues, que no eran los adecuados de acuerdo al obispo. Y esta reconstrucción se hizo bajo la supervisión de don Juan Lorenzo de Matos, quien entonces era el párroco de Aguada. Ya para las décadas de 1780 y 90 es que se reedifica de azotea y bóveda, ¿verdad?, su capilla mayor con 3 naves y un pórtico con 2 sacristías por el mayordomo Gerardo García, que es el templo como lo conocemos hoy día, exceptuando la icónica torre. Las dos sacristías que se hicieron, ¿verdad?, luego hacia la entrada, que eso es más adelante. Pero ya en este momento, 1780, 1790, la iglesia de Hormigueros entonces toma la forma que tiene el día de hoy. Ya para el 1792, el obispo Fray Francisco de la Cuerda lo nombra ayuda de parroquia de San Germán. Vendría siendo, ¿verdad?, como un tipo de vicaría para la parroquia de San Germán. Y ya para la primera década del siglo XIX es que la mayordomía recae sobre la hija de don Gerardo García, María Antonia García, y su esposo don Mateo Belvis, que son los abuelos del prócer don Segundo Ruiz Belvis. En la década de 1810 y específicamente en 1814 tenemos las visitas del obispo Juan Alejo de Arizmendi, primer obispo nacido en Puerto Rico, y que tuvo una especial devoción y cariño por el santuario. Lo consideraba como su refugio dentro de todos los asuntos y las disputas que en ese momento había con el gobernador Salvador Meléndez Bruna en el contexto de las guerras de independencia latinoamericanas. Y también para la década para la década de 1980
y 90 tenemos otro obispo que encuentra en Hormigueros también un refugio en medio de otro tipo de dilemas, ya en este caso eclesiásticos, y es don Antulio Parrilla Bonilla, que encuentra en Hormigueros ese santuario y ese refugio, y es quien escribe, ¿verdad?, las famosas estampas monserratinas. El historiador y actual presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, argumentaba en su libro sobre Albizu Campos y el nacionalismo que la devoción a la Virgen de Monserrate no había prosperado en Puerto Rico como probablemente la Virgen de Guadalupe en México, o quizá la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, ¿verdad?, y el resto de devociones marianas, porque no había habido un clero jesuita que promocionara esa devoción como ocurrió con Guadalupe. Sin embargo, tenemos en el obispo Parrilla ese jesuita que, con todo, ¿verdad?, su conocimiento de la devoción popular y también de la teología y espiritualidad ignaciana, se sentó y logró compilar esas estampas monserratinas y sintetizó la idea de por qué en 1930 los hermanos Perea y el propio Albizu Campos llamarían a la Virgen de Monserrate la Virgen Nacional de Puerto Rico. Y ahí en las estampas monserratinas el monseñor Parrilla detalla todo eso, cómo la gente llegaba al santuario, quiénes venían, cómo iban vestidos, qué tradiciones seguían, las promesas que se hacían, los días especiales, las fiestas, etc. Tenemos ya en el siglo XIX una etapa de madurez, donde nos vamos a ir consolidando ya hacia la eventual elección como parroquia. En 1865 es nombrado rector del santuario el padre Antonio González Alonso. Él es natural de una ciudad en Galicia que se llama Mondoñedo, y va a ser el rector del santuario de Hormigueros por alrededor de 60 años, del 1865 hasta 1925. Así que se dice que fue uno de los que ayudó a Ruiz Belvis y a Betance en la sociedad abolicionista, y de los que los ayudó también a escapar a Santo Domingo, y fue quien recibió a los estadounidenses en 1898. Y ahí está otra estampa popular, que es cuando llega don Mateo Fajardo, que era primo segundo de segundo Ruiz Belvis, anexionista a Estados Unidos y miembro del ejército, y entra por la calle 1 de Abril, que por muchos años, ¿verdad?, hasta este año de hecho llevó su nombre, Mateo Fajardo, y se encamina hacia la casa de peregrinos, que es también la casa parroquial, y le dice al padre Antonio que repique las campanas y haga que ondee la bandera de Estados Unidos desde la torre del santuario. Lo único que alcanzaron a escuchar los soldados que iban con él fue un Mateo, vete pal, y no escucharon más nada. Mateo Fajardo bajó riéndose, y la bandera de Estados Unidos nunca ondeó sobre el santuario de Hormigueros. Ya en 1874, el 1 de abril, se funda Hormigueros como municipio, pero es 6 años más tarde, en 1880, cuando el santuario se convierte en una parroquia independiente. ¿Por qué había, ¿verdad?, por qué podría haber resistencia para elegir el santuario de Hormigueros como parroquia? Primero, porque era una mayordomía. Los herederos de Giraldo González y posteriormente de los García Pagán, pues tenían la mayordomía del santuario y recibían un beneficio como eso. Por eso, de hecho, fueron precisamente doña María Antonia García y don Mateo Belvis quienes fundaron la primera hacienda azucarera de Hormigueros, la San José, que se convertiría en la Central Oreca, que fue la central azucarera la única y la más productiva
de la región agrícola del Valle del Río Guanajuato. Con el cambio de soberanía de española a estadounidense, en 1904 se celebra un jubileo por el 50 aniversario de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX, y hay indulgencias en el santuario. Se hace una gran peregrinación, pero no solamente es por el cincuentenario del dogma de la Inmaculada Concepción, sino como una demostración, ¿verdad?, frente a la llegada de las iglesias de denominación protestante, que precisamente, ¿verdad?, miraban a hormigueros ya desde los primeros observadores estadounidenses que llegaron y vieron hormigueros, que encontraron como que esto es un centro de idolatría y de ignorancia, ¿verdad? De acuerdo a ellos, pues lo que hace la sociedad católica es que se impone entonces el modelo de la Virgen de Monserrate como símbolo de resistencia y de identidad regional ante, ¿verdad?, la nueva soberanía y el proceso de americanización. En 1925 pasa a ser parte de la diócesis de Ponce, ¿verdad?, con la creación de la diócesis de Ponce en 1924. Y en el periodo de 1926 a 1930 es que va a ser regentada por los padres agustinos, que también estuvieron aquí en San Germán y hoy día están en Aguada y en otros pueblos. Bajo la regencia de los padres agustinos es que está este famoso fraile, Fray Pedro de Arancibia, que era muy amigo de don Pedro Elviso Campos, y para el día de para las fiestas patronales de 1930 invita al maestro, al gran líder del Partido Nacionalista Puertorriqueño, a predicar. Y es bien curioso, no solamente porque se trata de un líder nacionalista, sino también porque se está invitando a un laico a predicar. Nos queda, ¿verdad?, queda mucho por investigar sobre el santuario de hormigueros, pero esto nos deja saber cuál es su importancia en la formación, no solamente de la región del antiguo partido de San Germán, de la región del suroeste y del oeste en general, sino también en la conciencia nacional puertorriqueña que se va a elaborar en el siglo XX. Muchas gracias. Dejamos con ustedes ahora al señor Ramón Vázquez, que nos va a hablar sobre los cuentos y leyendas de San Germán. Adelante. Muy buenas tardes, la doctora, mi nombre es Ramón Vázquez Rodríguez. La historia a mí me apasiona desde pequeño. Tal vez Dios me da un don a mí de que yo puedo leer cualquier documento histórico desde pequeño y ese dato lo registro y no se borra de mi mente. Por lo tanto, voy a citar muchas cositas, ¿verdad? Y cosas, incidentes que pasaron en San Germán y principalmente de la leyenda. Pero un dato bien interesante es que para el 1640 el marqués de Villenas viene de España para recuperar el virreinato de la Nueva España, que es México. Por lo tanto, él cita estas palabras. Dice: faltando 22 días para llegar a San Juan de Puerto Rico, una señora de calidad dio a luz. Al enfermarse de los pechos, una peja que había a bordo ofreció sus pechos, y hace una analogía de cómo se funda Roma, Rómulo y Remo, ¿verdad?, hasta llegar a Puerto Seguro. Allí le ofrecieron tortuga, gallinas, que era la economía de la época. Y esta frase es bien importante: y seguimos para San Germán y subimos por el río Gaurabo 7 horas río arriba, el río Grande de Añasco. 7 horas subieron río arriba, y una mestiza acabada de parir ofreció sus pechos y acabó de criar la criatura. Bien importante decir, eso se encuentra en el libro Diccionario Lexicográfico Comentado de Puerto Rico, escrito por Adolfo de Hostos, página 603
604. Ok, pues vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a empezar con las leyendas, que es bien importante, porque eso nos une como pueblo, y eso principalmente las personas antes, al no haber televisión, no haber radio, oscurecía temprano, se iban debajo de los árboles a cantar por lo divino, por lo humano, y por lo tanto de ahí empiezan a surgir muchas leyendas que nos han llegado a nosotros de diferentes maneras. ¿Cómo yo las conseguí? Fui a centro de envejecientes preguntando a personas sobre 80, 90 años, y esas personas me guiaron a bien para decir la leyenda que les voy a contar hoy. Una de ellas es en el Rosario Poblado, que se conoce como la maldición del río Rosario. En Rosario Alto había un río y había una señora lavando su ropa, principalmente era la practicante de lavar en los ríos, y había un nene que el nene de ella le estaba ensuciando el agua al frente de donde estaba ella. Ella se molestó y con la madera, con la paleta de madera, va a darle, y el nene se introduce dentro del agua, ¿verdad?, a profundidades, y viene la mamá y le dice: ojalá te conviertas en pez. De buena a primera, el nene empezó a echar escamas, se convirtió en pez. Pasado el tiempo, 15, 20 años, ellos tuvieron básicamente varios niños. Una tarde esos niños se van a bañar. ¿Qué pasa? Pero ellos en el lloro de un nene pequeño, y cuando ven que va arriba del río, ven a un nene llorando, pidiéndole perdón a la mamá para que le quitara el maleficio. Por lo tanto, la mamá se vistió de saco. Entre rosario y penitencia, el nene desapareció. Acuérdense, la leyenda es algo cierto y algo falso. Que por eso es que se crean las leyendas tanto en Puerto Rico, que Puerto Rico es rico en leyendas. Tanto San Germán, pero Puerto Rico tiene la leyenda de los tres pejos, pero no vamos a hablar sobre ella. Tiene la leyenda del hacho y muchas leyendas que el puertorriqueño ha ido creando según va pasando el tiempo. La segunda leyenda, la piedra del café tostado en el barrio Guamá de San Germán. El barrio Guamá es el que, me imagino que muchos de ustedes que no son de aquí, es donde está el sector de obras públicas. Allí, cuando las personas venían de los pueblos que no había electricidad, principalmente los ríos eran las veredas para las personas llegar a las residencias de un barrio. Cuando la persona estaba llegando a ese sitio que se conoce como la piedra del café tostado o el charco de la Encantada, la gente oía, o los borrachos oían a una mujer cantando precioso y atrayente. En la medida que ellos se acercaban, veían una mujer mitad cuerpo de pez, mitad de cuerpo de mujer, peinándose, una sirena. ¿Qué pasa? Que cuando ella detectaba al borracho, la persona, ella venía, echaba en envase de café prieto, pero un envase de coco, iba andando por el aire para llevarle el café al borracho para que le pasara la borrachera. Todavía, ustedes le pueden preguntar a cualquier vecino del barrio de San Germán y le dicen que cuando pasa por esa área a las 9 de la noche siente un olor a café recién colado. ¿Okay? Y eso es una leyenda bien interesante y data del principio del 1810 por allí en adelante. ¿Okay? También en Minilla, en la región Minilla, entre Minilla y Sabana Grande, ¿verdad?, hay una leyenda que se conoce como la quebrada de los muertos. Esto es que vieron dos personas, ¿verdad?, dos esclavos que los señores Quiñones le dieron la libertad, les regalan una hacienda para que ellos pudieran producir, ¿verdad?, y se sintieran bien ante la sociedad, porque era bien difícil que una persona de color negro pudiera tener sus haciendas porque no puede tener pertenencia. Pero como ellos demostraron bien su trabajo ante los amos, pues le dieron la libertad. Pero precisamente cuando van a disfrutar ese día que se casan, que van para la hacienda, empieza a llover bien fuerte, y cuando ellos están cruzando esa quebrada, que se conoce quebrada de los muertos, viene un golpe de agua y se los lleva. Las personas dicen que en tiempos de luna llena oyen personas gritando en esa área, pidiendo auxilio para que los rescaten. Leyendas y tradiciones de nuestro pueblo. De hecho, de todas las leyendas que yo estoy contando, escribí unos cuentos, ya próximamente van a salir
en Ediciones Bayón, una edición de Caguas. Ok, seguimos por aquí. Tiene una leyenda en la Casa del Componte. La Casa del Componte, alguien esta mañana habló sobre la Casa del Componte, ¿verdad? Se decía pues que allí castigaban a las personas que conspiraban contra el gobierno español, pero que de noche, cuando pasaban por ahí a las 2, 3 de la mañana, se sentían unos gritos tétricos, unos gritos espeluznantes. La gente avanzaba para no oír esos gritos, ¿verdad? Porque eran unos gritos bien fuertes, bien aterradores. Y se dice que de hecho allí castigaban a las personas que componteaban, los ponían boca abajo encima de las letrinas para que el olor fétido se le metiera en la nariz y conspirara quién era el conspirador principal que se iba en contra de las normas establecidas por España. Aparte de eso, cogían un palo, ¿verdad? Ponían así encima de los deditos y empezaban a darle, ¿verdad? Que fulano de tal era el que conspira contra el gobierno español, y los castigaban de tal manera que muchas veces salían prácticamente con las manos inútiles. Y un proceso bastante fuerte, ¿verdad? Era que en la plaza, como era en tierra, cogían a las personas, los amajaban y con caballos los arrastraban por todo el área, gritándole, ¿verdad? Que fulano de tal es el que conspira contra el gobierno. A tanto atrocidad, la persona venía, sí, es fulano, le petaban la espada en el pecho y iban a buscar a la persona que la acusaba. O sea, que son cosas que el gobierno español cometió, esas atrocidades y bien feas aquí en el partido de San Germán. Convento Portacheli se distingue porque tiene muchas leyendas. Esa leyenda pues yo la conseguí en un documento, ¿verdad?, que no dice el autor, pero una de las leyendas es que se decía que de noche la persona venía, o el sacerdote o el espíritu de un sacerdote traspasaba las puertas grandes, se paraba frente al convento como tal, con los brazos cruzados, una sotana inmensa, ¿verdad?, hasta los tobillos, un rosario y un crucifijo que le llegaba a los tobillos. Estaba un jato allí, volvía nuevamente, traspasaba las puertas, decían que era el custodio del templo. Eso se explica fácil. A mano izquierda de la puerta mayor del convento Portacheli hay una puerta pequeña que mide como aproximadamente 4 pies y medio de alto por 2 y medio de ancho. El sacerdote, tal vez para meditar o coger fresco, abría esa puerta pequeña. No había electricidad afuera, ni adentro, que pensaba la gente que estaba traspasando las puertas del convento. Otra leyenda bien importante es que a mano izquierda, donde está el centro de la iglesia, que están las 2 puertas, estuvo una imagen por 100 años. Básicamente, inmediatamente al otro extremo había otra, y a los 100 años cambiaron la imagen. Transfirieron la imagen que estaba para el área norte, la pusieron hacia el área sur, y la que estaba en el área sur la pusieron para el área norte. No pasaron 2 semanas que vino un rayo, una tormenta eléctrica, un rayo carbonizó la imagen que suplantó a la otra. Se creó la leyenda de que fue venganza de la imagen por haber estado expuesta por tanto tiempo, y que entonces, como le ocupó en su lugar, pues mandó un rayo para destruirla. Otra bien interesante, cuando uno pasaba por el área sur, donde está lo que es la calle Dr. Bebe, cuando las personas pasaban por allí de noche, sentían que lo llamaban con el nombre y el apellido. La gente cogía porque se creía que era un espíritu que lo estaba llamando. Lógico, para aquel entonces lo espiritual circundaba en todas las personas, y todo lo veían desde el punto de vista espiritual. La más famosa, que yo sé que la gran mayoría de ustedes saben de esa leyenda, los famosos túneles que iban a la ermita de San Sebastián, Colegio San José hoy, y que las monjas pasaban, oían misa, y cuando salían de las misas salían en cinta, y que cuando estaban a punto de parir venían y las hacían abortar y metían los fetos dentro de los túneles. Eso es totalmente falso. En San Germán nunca hubo órdenes de mujeres enclaustradas. Básicamente el ladrillo llega a San Germán para el 1735, y donde se ubica el pueblo de San Germán fue entre Convento Portacheli, Ermita de San Sebastián, que por donde quiera que se busque no hay ninguna razón de ser de esa leyenda.
pueblo legendario, antiguo, surgen todas esas leyendas, ¿ok? Seguimos por aquí entonces. Tenemos también tenemos otra leyenda bien importante, que es la Virgen de la Candelaria de Lajas. Se dice que, como la era barrio de San Germán, mucha gente venía a ver la misa los domingos aquí a San Germán, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que un día viene una persona, ve donde está actualmente la iglesia La Candelaria en Lajas, un fruto viene una persona, venía de la todos los domingos a ver misa, pero que en esa área ve un árbol bien grande de huero. Y él dice, eso yo nunca he pasado, mientras estaba pasando por aquí, nunca lo he visto. Cuando él se acerca, él ve una laja, una piedra bien brillante, ve la imagen de la Virgen de la Candelaria. Él coge esa imagen, la trae aquí a San Germán. Cuando a la iglesia la bendicen, la ponen en el altar. Al otro domingo vuelve nuevamente, pero él ve el árbol pero sin fruto. Dice, no es lógico que los frutos se hayan extinguido tan rápido. Nuevamente se acerca para ver lo que pasa, ve la misma imagen encima de la laja. Dice, esto es claro, la Virgen de la Candelaria quiere que le hagamos un templo aquí. Se hizo unas misiones y se hizo el templo. Leyendas, tradiciones de nuestro pueblo. Por lo tanto, como le dije, de todas esas leyendas, pues yo he hecho unos cuentos que próximamente van a salir. Entiendo, ¿verdad?, que el tiempo apremia, así que espero que le haya ayudado mi disertación y muy agradecido. Que pasen buenas tardes.